Mantarraya, el primer auto volador creado por universitarios en Veracruz. Un grupo de 7 estudiantes de Ingeniería Mecánica Automotriz y Diseño Mecatrónico del puerto de Veracruz ha desarrollado el primer prototipo de auto volador en México, inspirado en la tecnología de los drones. Lo han bautizado como Mantarraya, y su diseño ya ha sido probado con una persona a bordo, así lo confirmó su profesor, Víctor Leiva. El vehículo cuenta con 6 motores de alta potencia, cada uno capaz de soportar hasta 60 kilos. En conjunto, incluyendo el peso del chasis y un pasajero, el prototipo tiene un peso de despegue aproximado de 160 kilos. En pruebas con peso muerto, logró sostener hasta 180 kilos en el aire. Ahora los jóvenes buscan el respaldo de las autoridades aeronáuticas para realizar una demostración en un espacio público con las medidas de seguridad adecuadas. Su objetivo es que este proyecto, financiado por su universidad, no se quede solo en el ámbito académico, sino que pueda tener aplicaciones reales, como el rescate aéreo en zonas de difícil acceso. Los encargados de estos proyectos de la Universidad Veracruzana mencionaron que Mantarraya ya despegó y los medios fueron testigos. Hoy marcamos un hito en la innovación con la presentación para medios de Mantarraya, el primer prototipo de autovolador con tecnología de drones, diseñado y desarrollado por nuestros talentosos alumnos. Desde la primera idea hasta el despegue, este proyecto representa el esfuerzo, la creatividad y el espíritu visionario que nos define en la Universidad Seulver. La tecnología y la educación se unieron para demostrar que el futuro ya está aquí, y nuestros estudiantes son quienes lo están construyendo. Gracias a todos los medios que nos acompañaron en este gran momento. Esto es solo el comienzo. Esto comentaron los directivos de esta Universidad Veracruzana, quienes después de muchos meses de investigación y pruebas, lograron despegar este primer prototipo de auto volador en México. Les presento a los integrantes del proyecto Mantarraya. Este es un hecho histórico, pues es el primer auto volador, esto a base de tecnología de dron. Ellos son 5 estudiantes universitarios y su profesor. Este es el primer vehículo volador, basado en tecnología de dron. Su nombre es Mantarraya. Detrás de esta innovación está Juan Ramón Rojas, Daniel Vázquez, Valeria Palacios, Alejandro Mixteca, Alan Castillo y su profesor Víctor Leiva. Como estudiantes de Ingeniería Mecatrónica, lograron desarrollar una aeronave funcional que, con apoyo, podría salvar vidas en situaciones de emergencia. 2 personas ya estaban a punto de que les llegara el agua, ¿no? Quedaron atrapados y tuvo que ir un helicóptero. Entonces me imagino que la gestión de un helicóptero debe ser muy cara, cuando esto podría llegar sin problemas a bordo de una camioneta, bajarlo, volarlo en 10 minutos y sacar a las personas del peligro. Podríamos incluirle un equipo, por ejemplo, para extinguir incendios. Hay veces, por ejemplo, eso no se tiene muy contemplado. En un incendio, en una torre, por mucho que quieres tirar el camión de bomberos una escalera para llegar, la verdad es que no se puede. El vehículo pesa 86 kilos y soporta hasta 180. Su autonomía es de 15 a 18 minutos y está construido con materiales accesibles como el aluminio. El primer piloto en tripularlo compartió su experiencia al estar al aire. Como la primera persona que ha volado en uno de esos, pues también es una sensación muy increíble y la verdad súper suave el vuelo, el despegue, el aterrizaje súper tranquilo. Realmente sin problema alguno puede elevar a una persona. Puede levantar hasta 200 kilos, imagínense levantarme a mí que no peso como 65 aproximadamente, ¿no? Miedo alguno no tuve porque realmente confié mucho en el trabajo que hice con mis amigos y mis compañeros y que en cualquier momento yo quisiera volver a subirme, nada más que nos autoricen otro vuelo, con todo gusto y con toda la emoción ahí voy a estar arriba. Con respaldo, Mantarraya puede posicionar a Veracruz como referente en innovación. Hoy,
Estos jóvenes demuestran que el esfuerzo convierte ideas en realidades. Su meta es competir internacionalmente y perfeccionar esta tecnología revolucionaria. China avanza con todo para acaparar este mercado de autos y drones eléctricos, dejando a un lado a Estados Unidos. En junio de 2023, un auto eléctrico volador, el EH-116 fabricado en China, llegó a Monterrey, Nuevo León, para ser exhibido en el Palacio de Gobierno. El dron fue traído por la empresa mexicana Air Mobility. El EH-116 es un auto eléctrico autónomo que se utiliza como taxi dron en China, Japón y Europa. El gobernador Samuel García espera que Nuevo León sea el primer estado de América Latina en autorizar su uso. En ese evento, los directivos del auto eléctrico volador mencionaron que con las nuevas tecnologías pronto los países tendrán acceso a este tipo de vehículos que sin duda alguna harán la movida mucho más rápida y fluida surcado los cielos. Toma la palabra Bernd Rode, CEO de Italian German Exhibition Company México. En los últimos meses, Nuevo León se ha puesto en la mira internacional y ha dado pasos agigantados para convertirse en un hub mundial de la electromovilidad del futuro. Sin duda, hoy podemos asegurar que Nuevo León es el estado mexicano que mejor ha aprovechado las oportunidades económicas que se han abierto con el nearshoring. A la espectacular inversión de Tesla para construir una planta de vehículos eléctricos en Santa Catarina, se han sumado recientemente decenas de anuncios de fabricantes automotrices que impulsan y buscan que la movilidad del futuro desde Nuevo León se lleve a una plataforma internacional. Empresas como Kia, Siemens, Nemak, Ternium, Evergo o ZF Group, por solo mencionar algunas de ellas. De esta forma, Nuevo León está acelerando el paso para convertirse en un referente en Norteamérica de cómo construir esquemas más sustentables, eficientes, seguros, inteligentes, pero sobre todo incluyentes de cómo transportarnos en el futuro. Por ello, es un gusto estar aquí en Sintermex para inaugurar la primera edición de America's Mobility of the Future, un evento de negocios que busca convertirse en el epicentro de las principales discusiones políticas, económicas y sociales sobre la movilidad del futuro. En esta primera edición, este congreso y showroom tiene claro el objetivo de incentivar el intercambio tecnológico, la generación de conocimientos y el desarrollo de negocios que ayuden a México a posicionarse como un actor estratégico de la transformación digital y la eléctrica en cuanto a la movilidad a nivel global. Como lo podremos observar en los siguientes días, impulsar nuevas formas de trasladarnos requerirá transformar toda la cadena de suministro de las industrias como la automotriz, autopartes y camiones, así como una reconfiguración profunda de la infraestructura vial y el rediseño de nuestras ciudades. Sin embargo, también es importante precisar que la movilidad del futuro, que a pesar de todos los automóviles que tenemos hoy en día en las calles, debe de concentrarse más en las personas. Son los habitantes de las ciudades quienes requieren de formas interconectadas e intermodales para trasladarse de forma eficiente e inteligente, ya sea en bicicleta, automóvil, camión, metro o tren. No podemos perder de vista que la movilidad del futuro se construirá de la mano de tecnologías de la cuarta revolución industrial, como la automatización, la digitalización, la inteligencia artificial, las redes 5G o el Internet de las cosas. También serán fundamentales las energías renovables y los combustibles verdes para edificar opciones de transporte cada vez más sustentables y circulares. Desde nuestra perspectiva, si realmente queremos consolidar un futuro más sustentable, seguro y eficiente, crear espacios para el intercambio tecnológico, la generación de conocimiento y el desarrollo de negocios en el sector de la movilidad es indispensable. Por ello,
America's Mobility of the Future contará con un robusto programa de conferencias y paneles de discusión en el que expertos nacionales e internacionales conversarán sobre infraestructura y mejora de caminos, gestión de flotas, movilidad de última milla, manufactura inteligente, conducción autónoma y redes carreteras interconectadas y, por supuesto, inteligentes. En ese sentido, quiero agradecer el respaldo de todos nuestros aliados como el Gobierno de Nuevo León 4.0 y el Clúster Automotriz de Nuevo León, por haber unido esfuerzos en una verdadera triple hélice visionaria para llevar a cabo este evento. Además de todos nuestros aliados, en representación de Italian-German Exhibition Company, me gustaría agradecer y reconocer especialmente al gobernador Samuel García Sepúlveda por apoyar incondicionalmente este evento y sobre todo a esta industria, por impulsar con su liderazgo las inversiones que convertirán a Nuevo León en un gran hub mundial de la electromovilidad. Muchas gracias, gobernador. Para cerrar mi intervención, me gustaría señalar que el porvenir de la movilidad debe de ser nuestra prioridad. El transporte, como el cambio climático, serán las grandes agendas de la humanidad hacia el futuro. En este momento necesitamos que más actores se unan a los esfuerzos globales para promover sistemas de transporte sustentables. Es nuestra responsabilidad ayudar a México a insertarse en la senda de la electrificación y las ciudades inteligentes. Pues como diría el cineasta y actor Woody Allen, tenemos que interesarnos más en el futuro porque es el lugar en el que pasaremos el resto de nuestras vidas. Mucho éxito y muchas gracias.